Continuamos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Martín Lema, candidato por el Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo dentro de la coalición republicana. Gracias por acompañarnos en un día especial de mucho ajetreo. Gracias a ustedes, un placer. Bienvenido. Bien, vamos a estar hablando obviamente de las propuestas que tenés para la capital. Hoy justamente estamos hablando de temas ambientales. Hay preguntas también por parte de los televidentes que siempre se comunican aquí en el living. Antes, capaz que hablamos de una pequeña polémica que se generó en la jornada de ayer con una respuesta de Piñeiro, luego de que tú hablabas de algunos berretines en los que gastaba la Intendencia y ella hizo alusión al lugar en donde tú residís, en un barrio privado dentro del departamento de Canelones. Primero preguntarte si tenés algo para contestarle y a qué berretines haces referencia. No, en realidad no me sorprende, porque si después de 35 años se pudiera hablar de los servicios de recolección que funcionan, que las calles están mejor, que las veredas están mejor, que hay más saneamiento, que están mejor las paradas, que el transporte es ágil, seguramente candidatos que representen el continuismo hablarían de esos temas. En realidad de esos temas no pueden hablar porque claramente vemos el deterioro que hay. Entonces hay más preocupación en dónde vivo yo que en dónde viven tantos montevideanos, lamentablemente, entre la basura. Los berretines que me refiero, yo he dado ejemplos de algunos casos que me parece que hay que ordenar las prioridades. Hay un caso que es muy llamativo, que es el caso del casino municipal. El casino municipal tuvo de pérdida entre 2021 y 2023 329 millones de pesos, y las autoridades siguen abrazados al casino. Que ahí, cuando decimos berretines, para mí es un berretín que, en vez de recursos o de evitar pérdidas que pueden ir a inversiones, por ejemplo en calles y veredas, estén abrazados a una ruleta de un casino. Hoy veíamos una noticia, una compensación que se da a nivel de interior, que autorizó el intendente, cuando supuestamente no hay plata, pero sí hay compensaciones para compañeros. Berretín de que después de cobrarle a la gente, por ejemplo, tasa general municipal, que se recaudaron 66 millones de dólares en el año 2023, y dentro de los cometidos es dar respuesta de alumbrado público, se tenga que colgar de UTE para dar esa respuesta de alumbrado público. ¿Y TV Ciudad es un berretín también? Yo creo que es una prioridad que en mi caso no está. O sea, para mí hay que ordenar prioridades porque son temas conceptuales. Acá estamos en un canal público. Si acá quien ejerce la dirección del canal promueve acciones para fortalecer medios públicos, yo creo que es coherente y que deben entrar de sus prioridades. Porque si vos no tenés como finalidad fortalecer un informativo, fortalecer la programación, fortalecer el canal, no agarrás medios públicos. En todo caso, apuntás a otra área. El caso del intendente, yo creo que el intendente de Montevideo lo primero que tiene que hacer es recoger la basura, agilizar el tránsito, arreglar las calles, asumir las veredas y arreglarlas, acondicionar las paradas, mejorar el saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es me gusta o no me gusta determinado canal de televisión. Es la pregunta, ¿es la prioridad? ¿Es las competencias que tenemos para darle calidad de vida a los montevideanos? Para mí no. Y si ustedes miran y analizan, cuando yo hago el planteo, no entro en los contenidos. Yo no entré en ningún terreno que sea agraviante para nadie. Simplemente establecí un planteo del cual ordena prioridades. ¿Es lo financiero? Sí, por supuesto. Pero te voy a poner un ejemplo. Los aproximadamente 8 millones de dólares, ¿tá? Por año. Con 8 millones de dólares acondicionás, según datos de la Intendencia, los caminos peatonales de 355 escuelas públicas y jardines públicos de Montevideo. Los haces más seguros y más accesibles. ¿Dónde preferís que esté esa plata? Yo prefiero los caminos peatonales. Es que tenga que desacreditar o a quienes... No, simplemente es un tema de prioridades y que yo quiero mostrar las cartas. Porque en esto hay que ser auténtico. La gente tiene que elegir o dejar de elegir opciones mostrando lo que cada uno aspira a hacer. Lo que se redujo y yo ese planteo. Lo que se redujo ahora en cultura, ¿crees que te termina dando la razón a esas críticas que se vienen haciendo? Cada uno que saque sus conclusiones. Yo creo que en realidad el descontrol es tan grande que hubo primero una postura negacionista. Después intento desacreditar.
a mí me llegaron a decir, gente que compone algunos equipos vinculados, antidemocrático. O sea, antidemocrático por un planteo que creo que es democrático. Pero más allá de eso, esto para mí, esta situación se venía a venir en general. Lo que me parece de poca planificación, poco profesionalismo y poco serio, que en un momento donde llegaste a un ahogo, después de haber ahogado a montevideanos a través de impuestos y demás, al barrer con la motosierra. Porque, ¿qué criterio tiene cuando dicen, vamos a recortar? Se supone que vos planificaste. No sos nuevo en la administración del gobierno departamental. Sí. Hace 35 años que lo tenés. Entonces, llegado a estos momentos, entrar en esa, lo del gobierno nacional. Exactamente, que Sí, es el argumento es que dicen desde el es Frente Amplio, que infantil. tiene que ver con un ahogamiento del Miren, gobierno central. no solo que es infantil. Ayer de noche presenté un pedido de acceso a información pública. Yo me ofrezco a hacer todas las articulaciones de a ver qué es que se le está debiendo para hacer las gestiones correspondientes. Porque, a ver, vamos a poner ejemplos de la cotidiana. Vamos a poner que cualquiera de los que estamos acá se nos debe una deuda. Alguien tiene una deuda con nosotros. Y nosotros tenemos que pagar por otro lado una factura. ¿Es serio una vez que se vence la factura decir, no, pero en realidad fulano me está debiendo plata? En realidad, si vos entendés que hay recursos, en este caso el gobierno nacional, para cobrar, andá y reclamá. Porque si no, ¿qué función estás llevando adelante? Si vos ves que se despiertan luces amarillas y que tenés un cobro para llevar adelante, andá y golpear las puertas. No estuvo el reclamo, y pero tampoco hacé estuvo el pago. Un problema, pero para mí sería serio. Pero aparte nadie dice qué es lo que se debe. ¿Qué es? Ninguno de los candidatos del continuismo en este momento están haciendo una defensa a ultranza de esa situación. Yo creo que eso obviamente que no. Es más, yo tengo un documento, después los pasa, que hizo el equipo de finanzas, que aparte es con datos de la rendición de cuentas que se conocen. Hay que ver qué pasa en el 2024, puede ser peor. Bueno, Pero eyectaron mal todo. a eso quería ir. Para poder planificar y hacer una propuesta de gestión en el departamento, hay que conocer los números, saber en qué situación se está. ¿Tuviste acceso a eso? ¿Cuál es la situación financiera de la Intendencia? Porque al final nadie habla de eso. Se habla de la deuda, se habla de lo que no se puede pagar, pero no del estado de situación. Lo que pasa es que el estado de situación excede la deuda. Es un caos en la gestión, es un descontrol. ¿En qué parte? ¿Por qué? Porque así como hay problemas financieros, para mi juicio, se prioriza mal. Si se sigue atendiendo un casino que da pérdida, si se hacen una cantidad de promesas que generan expectativas y se incumplen y se convierten en frustración, cuando supuestamente hiciste la promesa tenías los recursos para hacerlo. Pero a su vez, cuando tenés dinero y lo destinás mal, el caos es mucho mayor a la presencia de una deuda o de una situación financiera. Porque hay otros ejemplos donde, habiendo recursos, no hay resultados. Te pongo dos ejemplos. En el año 2023, dos ejemplos del mismo año y el mismo tema, para que sea gráfico. Hubo más de 500.000 de reclamos por concepto de basura. ¿Está? En ese año, en mayo y en septiembre, se hicieron dos anuncios. En mayo, el sistema de cajas desmontables. Se compraron 37 cajas desmontables, 12 camiones recolectores y 6 camiones transportadores. Y se compraron en septiembre 16 camiones. Se dijo que iba a aumentar un 70% de la respuesta. Lo que pasó es que las cajas desmontables, que teóricamente no estaba mal, terminó siendo un sistema improvisado que no dio respuesta. Y los camiones se compraron mal, le erraron a las medidas, estamos hablando de 8 millones de dólares, ¿tá? Y estuvieron más de un año sin usarse. ¿Cuál fue el resultado después de estos anuncios que supuestamente aumentaron un 70% de la respuesta? Que en el primer trimestre del año 2024, comparado con el primer trimestre del año 2023, aumentaron un 85% los reclamos de basura. Entonces, más allá de deudas y finanzas, que hay problemas, cuando tenés los recursos, comprá más los camiones o anunciar sistemas que no funcionan. Entonces, el problema mucho más estructural y de fondo es muy mala la gestión y es un descontrol. Se le fue de la mano la gestión. Con controlar la gestión, ordenar la casa, si se quiere, resumámoslo en eso, ¿usted considera que ya se podría avanzar en mejorar la caminería, en mejorar las veredas, mejorar la limpieza? ¿Es de un momento para otro? Porque también es cierto que se va a pedir respuesta rápidamente en caso de que ganen las elecciones departamentales en Montevideo. Se va a pedir rápidamente ese cambio. ¿Usted considera que ya con eso se podría dar? La casa en orden hay que ponerla y hay que sumarle innovación. Creo que hay que separar los temas porque hay que ser sumamente serios. Cuando se trata de acciones que tienen que ver con tránsito e infraestructura, por ejemplo,
los procesos y las obras que llevan un tiempo, para dar los primeros resultados hay que dar tiempo a esos procesos, pero yo creo que hay que hacer ajustes para ordenar la casa cuanto antes. Hay otros temas, como por ejemplo la recolección, que yo me siento en la obligación del primer año de dar los primeros resultados. Tú hablabas ¿Por qué? de contenedores Sí, subterráneos. sí, que por abajo de la tierra. Igual la jerarquía que hay que darle al tema de recolección es sanitaria. Vos desde el primer día no podés aceptar situaciones. Porque por un lado hablamos de la recolección estética, que ahí estamos hablando de una propuesta intensiva que combina al menos 3 sistemas. Contenedores bajo tierra, cuando hay alta densidad de población y características geográficas que así lo permitan. Un segundo modelo, que es para zonas más residenciales, o sea, menos densidad de población, que sería el intradomiciliario, que ya existe en varias partes de nuestro país. 3 veces por semana y funciona. Canelones, por ejemplo. Canelones, por ejemplo, y Maldonado y Rocha son otros modelos que se pueden, donde hay combinación que también está bueno. Y hay un tercer sistema, que es a través de un chip, que puede ser una tarjeta, que los contenedores laterales o tradicionales, le aportás tecnología para que los usuarios de una cuadra, con ese chip, den apertura del contenedor. Son 3 sistemas que intensivos. Pero más allá de eso, en lo que son basurales, por ejemplo, que todos podemos conocer, que a mí, porque eso excede lo estético, este mecanismo intensivo de combinación de sistemas permite una respuesta con todo lo que tiene que ver la recolección, que después hay que pensar en Felipe Cardoso, porque se acaba la vida útil cada vez que pasa, y ahí estamos básicamente acumulando basura para enterrarla, ¿tá? Pero en lo que tiene que ver con la urgencia, yo lo que me imagino es un equipo activamente trabajando con un enfoque de emergencia, donde pidas todas las colaboraciones que tengas que pedir para no aceptar la convivencia con basurales, con focos infecciosos, con presencia de roedores y demás. Me genera mucha intriga el tema del contenedor enterrado. Es un sistema que, bueno, ¿cuánto tiempo demoraría en implementarse? ¿Qué tipo de inversión llevaría? Estamos hablando de algo, al menos aquí, innovador. Sí, mira, el tiempo demora, estamos en consultas internacionales para importar. Acá creo que en un momento se compró alguno como para establecer un piloto y demás. No sé, no tengo entendido que haya llegado a funcionar en sí. Pero estamos con intercambios internacionales, pero con países o ciudades que tengamos una idiosincrasia y una cultura parecida. Vieron que a veces, y nos pasa a nosotros, no, porque en los países nórdicos, pero no es tan fácil de importar. Pero como por cuál, ejemplo, en España, en Madrid, que ya funciona, estamos en día a día en intercambio, nos explicaban y cambian los tiempos porque no es lo mismo la cantidad de servicios que pasen por debajo, que en lugares que capaz que están más fértiles para llevar adelante, lo hacen más rápido, que en otros donde tengas que cambiar una infraestructura que va subterránea que te lleva un poquito más de tiempo. Bueno. Lo que sí se puede hacer, y ya estamos recibiendo informes técnicos justamente para avanzar, no es un sistema barato y por eso las prioridades. Bien. Porque yo tengo un desvelo que es lo que permite un salto de calidad en los servicios, que es mover el magro 13% que se destina en inversiones de los 742 millones de dólares que entran por año. Es muy poco. Si realmente soñamos con otra ciudad, si queremos modernizar y tenemos que transformar, tenemos que duplicar las inversiones. Una vez que vos duplicás las inversiones y establecés y ordenás las prioridades, tenés otra espalda para innovar en materia de recolección, como los ejemplos que decimos. Los otros sistemas es más barato, el que te decía intradomiciliario o el del chip. En infraestructura de las calles y las veredas. A mí las veredas, cuando hablamos de movilidad, lo primero de la movilidad es si nosotros salimos del canal y el que utiliza el transporte público colectivo, lo primero es salir de un lugar para, por ejemplo, en una parada. Entonces, la movilidad, pensemos en personas con discapacidad, en personas mayores, en familia con el cochecito, etcétera, etcétera. La primera etapa, porque es calidad de vida, es la vereda. Después en las paradas. Yo todavía estuve saliendo a hablar con la gente de las paradas para ver qué mejorarían de la infraestructura de las paradas. Saliendo caminando, hablando espontáneamente para que... Sí. Y a la gente le preocupa mucho, que en muchos casos las paredes laterales, por las lluvias, hay 307 paradas que no tienen absolutamente nada, de por lo menos poner un techo. Y después lo otro del tránsito, que a mí también me devela, es tomarlo con un enfoque humanitario de la calidad de vida. Es calidad de vida.
el tiempo que se demora en distancias cortas, que son minutos que se pierden para efectos, para hacer rendir una jornada laboral, para actividad recreativa, en nada más ni nada menos que calidad de vida. El lema hasta ahí son todas ideas innovadoras, propuestas diferentes para cambios necesarios. Pero ¿qué pasa con las cuestiones que tienen que ver con la convivencia? Porque hay muchas de las problemáticas de la ciudad que tienen que ver con eso. La basura también tiene que ver con eso, el cuidado del lugar donde estamos. Las veredas, por ejemplo, es a cargo de cada uno de los residentes, de los propietarios de los hogares, arreglarlas. Pero llegaban muchos mensajes al WhatsApp del programa sobre, por ejemplo, las personas en situación de calle y el olor a pichí que hay en 18 de julio, en el centro, en las zonas aledañas. Es realmente muy difícil. Usted estuvo al mando del Ministerio de Desarrollo Social, sabe lo difícil que es sacar a la gente de vivir en la calle. ¿Qué hacemos con esos problemas que no requieren tal vez tantas ideas innovadoras, pero sí de cuestiones que tienen que ver con la convivencia? Sí, varios temas de convivencia. Justo venía hablando con Fernanda Feir, que está integrando los equipos, y estamos profundizando en esta materia. A mí me tocó llevarlo adelante del MIDES, una problemática que es multifactorial, porque es un tema de vivienda, es un tema del MIDES, es un tema de gobierno departamental, es un tema de adicciones en una cantidad de casos. Fíjense que de personas a la intemperie en los relevamientos, 9 de cada 10 presentan consumo de sustancias. Problemáticas que tienen que ver con personas que recuperan la libertad. Más de la mitad de personas en intemperie estuvieron en algún momento privadas de libertad. Problemas de salud mental en donde se cerraron las colonias y no se trabajó en ningún tipo de alternativa. Eso que es multifactorial para atacar las causas, que en este periodo plantamos semillas para atacar las causas, son procesos que llevan tiempo. Un país que acabo sí voy a recorrer porque repasé el mundo entero con este tema estando en el MIDES. Finlandia le llevó 30 años con todos los recursos, con todos los beneficios, llevó 30 años. ¿Por qué? Porque son comportamientos humanos. Yo me llegué a cruzar en un relevamiento con una persona que hacía 37 años que estaba en calle. O sea, una conducta de 37 años con una trayectoria de vida con tanto deterioro no se cambia tan sencillo. Es un tema de una respuesta multifactorial. En NACE había 114 camas para internación. Entonces, generó muchas dificultades. Pero en caso de ser intendente, esa no va a ser tu desafío. El MIDES, no, sí, vamos a tomar medidas. Ahora te digo cuál. El MIDES era el último eslabón. Porque cuando alguien ve a una persona en situación de calle y llama, el MIDES no tenía el gran hermano para saber si era por problema de consumo, por problema de salud mental. Actuaba y ofrecía un recuerdo y no tenía la posibilidad de ejercer la fuerza pública. Pero haciendo una autocrítica, de repente se podría haber trabajado mejor en tu cargo de Se dio el máximo y como depende de tantas otras cosas, el MIDES no tenía la vivienda de por sí. Articulamos y conseguimos 100 casas que se van a empezar, en este periodo se van a empezar a dar en el modelo Housing First, que es con la casa para la persona. Lleva todo un tiempo localizar las casas por el plan. El MIDES quería derivar para atender la causa del tratamiento de adicciones y no tenía camas y tenía solo 6 camas de desintoxicación. Perdón, pero no me quiero derivar del rol de la intendencia. No tenía, sí, pero me comprende cuando me hace la pregunta de hacer referencia al tema. Era el último eslabón. ¿Qué pasaba? Que el vivir en la calle es un derecho que fue promovido por la Intendencia de Montevideo. Se mantuvo al punto que en vez de contar con un colaborador, era un penal en contra. Y se lo dijimos, y se lo señalábamos, y lo pedíamos, y hoy estamos para actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando esa persona se niega a ir a un resguardo, el MIDES no tenía posibilidad de actuar. ¿Tá? No podía ni retirar el campamento porque exclusivamente la tiene la Intendencia, y no podía aplicar ley de faltas porque no depende del MIDES. Ahí era o la policía o el gobierno departamental por el uso indebido de espacios públicos. Nosotros le reclamábamos a la Intendencia, por favor, apliquen ley de faltas hasta por generosidad con la persona. Es indigno que una persona esté en esa situación, que no se deja ayudar a veces, porque tiene las facultades alteradas producto de la situación, y hubo un retiro de la aplicación de la ley de faltas. Prácticamente se dejó aplicar la ley de faltas. Se sacaron los guardaparques. Entonces la gente se instalaba en los guardaparques que son bienes públicos. Yo el otro día escuchaba a Javier García que hablaba como una privatización que se daba por la vía de los hechos de gente que ocupaba lugares que no debería ocuparse. Y te reitero, quien puede desarmar un campamento, que es el incentivo a volver, el único que puede hacerlo es la Intendencia de Montevideo. Y por otro lado, no hubo fiscalización de cuidacoches irregulares. No digo el regular que hace el trámite para ganar el peso o el jornal. Digo el que está en situaciones que alteran justamente, Magui, la convivencia. En contrapartida, nosotros no tenemos ninguna duda que hay que aplicar ley de faltas, porque los espacios públicos son de la comunidad y hay que protegerlos. Hay que fiscalizar cuidacoches irregulares.
hay que devolver los guardaparques y hay que hacer aportes en tecnología que contribuya con aspectos de convivencia o de seguridad con el Ministerio del Interior. Por tanto, vamos a establecer un plan de convivencia en donde no es un derecho vivir en esa situación. Obviamente que el Estado debe amparar. El MIDES trabajó mucho para generar cupos que antes no había. Trató de crecer los cupos en adicciones que antes no estaban. Se está trabajando en materia de salud mental, prácticamente se empezó a foja cero. Entonces, hay herramientas que se fueron generando raíces, comunidades terapéuticas y demás. Lo que falta también es el ejercicio de la autoridad departamental que exija que no vale estar ocupando los bienes públicos que son de la comunidad. Exige, pero necesita, por ejemplo, un Ministerio del Interior. Sí, pero tiene policías eventuales. Entonces, si tiene que reforzar para la aplicación de ley de faltas, porque ¿qué pasa? A mí me pasaba articular con los dos, con el gobierno departamental y con la policía. A veces lo que le pasaba al Ministerio del Interior es que por dar ciertos operativos o resguardos en ciertos lugares, porque se hicieron situaciones de violencia y demás, no tenían todo el personal para estar custodiando una plaza pública, por ejemplo. Ahora, la Intendencia, que debe valer el uso indebido de espacios públicos, debería reforzar y coordinar más con el Ministerio del Interior para proteger esos espacios públicos, porque si no se vuelve tierra de nadie. Lema, usted decía recién que el argumento del ahogamiento desde el gobierno nacional al departamental es infantil, pero si usted gana las elecciones va a tener una situación similar en cuanto al símbolo político, pero a la inversa. Va a estar al frente de la Intendencia con un gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo avisora ese futuro relacionamiento con un gobierno nacional del Frente Amplio siendo intendente de Montevideo? Yo, si me toca ser intendente, voy a representar al único colectivo que entiendo que hay que representar como intendente, que es al de los montevideanos. Representar a los montevideanos y ser intendente, que sos el que tiene la mayor responsabilidad, implica la apertura y golpear las puertas independientemente del color político que pueda tener la contraparte. Sí, pero quizás la otra parte no da lugar... Golpear digamos, más fuerte, la puerta, golpear más fuerte. Para mí cuando vos tenés que hacer valer intereses y obviamente que tenés que articular. Y cuando la causa es justa y vale la pena, hay que tener la madurez bilateral, porque a veces va a ser al revés, que pidan un gobierno departamental para la ayuda del aterrizaje de una política nacional. Y hay que ser facilitadores y exigentes con ese tipo de Lema, ¿cómo planea el vínculo con ADEOM? Correcto, como aquel que tengo Porque con lo todas las escuché personas. decir que no iba a permitir que ADEOM mandara en la No, por Intendencia. supuesto. Si yo soy intendente... ¿Y considera que ahora manda? Creo que durante mucho tiempo hubo condicionamientos que se pueden... que yo por lo menos no excedería. Pero en general las corporaciones, cualquier tipo, los colectivos, hay que escuchar, hay que tener buen relacionamiento, porque que no mande no significa estar peleados o estar enemistados. A mí me tocó también lidiar con un sindicato en el Ministerio de Desarrollo Social, me tocó también en la Cámara de Representantes cuando fui presidente de la Cámara. O sea, el diálogo no tiene por qué ser malo, pero las funciones tienen que estar claramente establecidas. Cuando los montevideanos eligen para establecer una dirección y para cumplir un plan de acción. Yo estoy decidido a cumplirlo. El que se sube, y el que no se sube, no se sube. Pero la dirección la va a establecer el gobierno departamental. Lema, hablando de ADEOM, tanto usted como María Ripoll han dicho en varias oportunidades que es usted quien la acerca al Partido Nacional, de alguna manera ella se enamora de las ideas del Partido Nacional o el proyecto que tenían de país. Valeria Ripoll es elegida para ser candidata a la vicepresidencia, incluso en el plan de Álvaro Delgado ella se concentra en trabajar en Montevideo y Canelones, en el área metropolitana. Hoy no forma parte de su equipo. No es que ni forma ni no forma. Yo lo que le avisé a todos, y me reuní entre otros con Valeria, que a mí el estilo que me gusta y me siento cómodo es un equipo operativo muy chiquito, que no hay políticos, que no son políticos, y yo las recorridas y todo lo llevo mucho más en el mano a mano. Muchas veces... Pero está José Luis Adjian, Fernanda Fey. José Luis, pero no. Pero están en aportes específicos, en temas específicos, pero no integran mi comando, y todos saben la cercanía que en el caso de José Luis y en el caso de Fernanda, que son parte de equipos técnicos, que va a tocar diferentes lugares, que vamos a anunciar en su momento todos los cuadros, más allá que en algunos revistan carácter de político, pero
de todos los que me reuní, lo que le dije es, a mí me gusta ir con 2 o 3, salvo circunstancias excepcionales, con 2 o 3 o 4, porque no me gusta quedar con 20, 30 personas. Y Valeria, que me llevó recontra bien, y ya te digo, hace poco estuvimos tomando mate hablando de estos temas, el día de mañana diputados por Montevideo también podrían ser parte de las recorridas, o ediles, o alcaldes de Montevideo que tenemos. A mí me gusta ir mano a mano porque siento que es más respetuoso con la gente, que la gente se suelta más para dar los inconvenientes, y lo que le pedí a todos, incluso a Valeria, que son activos, pero lo hablé con Laura Raffo, que fue la candidata. Te acompañó la Laura pasada, Raffo, la vi en unas pero el otro día, fotos. pero fue puntualmente, como Valeria, en el grupo que integra, que es de centro, el día de mañana una actividad puede llegar a aparecer, como apareció Pablo Abdala también el otro día en una actividad. Pero lo que quiero decir, que en un escenario de un partido con muchos dirigentes políticos, donde también está el Partido Independiente, que está dando el apoyo, o el partido de Eduardo Luz, por un tema de orden yo pedí que las recorridas, salvo 2, 3, 4 que puedan aparecer en algunos eventuales, la manejo mucho en mano a mano. A veces salgo solo con uno más, porque me interiorizo en forma mucho más genuina de la situación. Eso en la calle, pero en lo que es el armado de la propuesta de gobierno departamental, ¿vas a contar con Valeria Ripoll? A Nick, que es una economista que le agradezco que haya aceptado el desafío, porque es de primera, sobre todo en la parte personal. En esto la vocación tiene que estar, la vocación de servicio es lo que despierta todo lo demás, el esfuerzo, las ideas, el intelecto, es la que está coordinando y se está reuniendo con todos, con absolutamente todos. Pero nosotros somos muy receptivos, por supuesto, con Valeria, planteos que tengan, como pueden tener técnicos, como pueden tener otros representantes de Montevideo. Esto es un proyecto colectivo, no es unipersonal ni de Martín Lema, ni de nadie en particular. Es un proyecto colectivo y por eso hay que colectivizarlo. Se tiene Martín, que ir, sí. pero Dale. puedo meter el Dale, ganchito dale. que le quería consultar si va a participar mañana de ese encuentro que plantea el presidente de la República con ex ministros para hacer una especie de Por despedida de cierre de supuesto, gobierno. yo tengo orgullo y agradecimiento, sobre todo a la persona de Luis. Es para mí un líder, un referente excepcional. Y con mucho gusto de estar. Y también voy a estar el 1 de marzo, por más que me estoy tomando licencia por la parte de la campaña, el 1 de marzo yo quiero estar como senador. Porque entiendo que son momentos republicanos que son una distinción bien uruguaya. O sea, más allá del corazoncito con el presidente saliente y quién va a ser el presidente entrante, ahí hay una acción republicana que es una joyita del Uruguay. Total. La forma que se pone, el respeto que hay. Hoy yo lo decía más temprano en otra instancia, que el orgullo que tenemos, creo que tenemos que tener todo de ser uruguayos, de que podemos tener posturas distintas, ser apasionados, ser vehementes, que hasta a veces en una campaña electoral puede haber un chisporroteo, pero en realidad la convivencia de calle es muy civilizado y a veces no nos damos para adelante lo que nos tenemos que dar. Entonces voy a estar mañana con muchísimo gusto, orgullo y agradecimiento, y el 1 de marzo también voy a estar con ese orgullo uruguayo que creo que nos caracteriza. Martín, gracias por tu tiempo. Fue un gusto recibirte. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.